a nombre de nuestra directora, la doctora María Leoba Castañeda, del licenciado Fausto Ledesma Rocher, jefe de la División de Universidad Abierta, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la especialista en género, la licenciada Grisel Manzano Munguía. Ella tenemos el gusto de que colabore con nosotros en la coordinación de planeación de la División de Universidad Abierta y les pido por favor un fuerte aplauso para ella, ¿sí? Muchas gracias. Buenos días. Tengo la especialidad efectivamente en género. E imparto las cátedras de temas de derecho familiar en el sistema de universidad abierto, quien me vio forjarme en este sistema, por lo tanto sé lo complicado que es estar en el sistema de universidad abierta y el compromiso que tenemos como estudiantes con nuestra facultad. Bien, el día de hoy nos reunimos para hablar de un tema antiquísimo, que es la violencia familiar. Durante muchos años hemos tratado de que las mujeres seamos visualizadas, así como muchos grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Cuáles son? Niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, indígenas, pero principalmente hubo una lucha revolucionaria durante muchos años, a partir de 1700, donde Simone de Beauvoir empieza a hacer un trabajo para poder ver que las mujeres fueran tratadas como personas. A partir de esta hay una lucha impresionante para poder ser visualizada como mujer. ¿Por qué hablo de la mujer? Porque es uno de los elementos importantes dentro de la familia. Vamos a iniciar primeramente con un video y después empezamos a platicar. Gracias, bienvenidos. Y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Una mirada, ahorita, en lo que pasa el video, no dice nada, porque no volteé. Y al mismo tiempo lo dice todo. No es mi cumpleaños o ningún otro día en especial. Tuvimos nuestro primer disgusto anoche y él me dijo muchas cosas crueles que en verdad me ofendieron. Pero sé que está arrepentido y no las dije en serio porque él me mandó flores hoy. No es nuestro aniversario o ningún otro día en especial. Anoche me lanzó contra la pared y comenzó a ahorcarme. Parecía una pesadilla, pero de las pesadillas despiertas y sabes que no es real. Me levanté esta mañana adolorida y con golpes en todos lados. Pero yo sé que está arrepentido porque él me mandó flores hoy. No es día de San Valentín o ningún otro día en especial. Anoche me golpeó y amenazó con matarme. Ni el maquillaje o las mangas largas podían esconder las cortadas y golpes que me ocasionó esta vez. Ana María, pero no va a venir. Porque no quería que se dieran cuenta. Pero yo sé que está arrepentido. Porque él ella no le invitó. No era Día de las Madres o ningún otro día en especial. Anoche, él volvió a golpearme.
pero esta vez fue mucho peor. Pero si logro dejarlo, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo podría yo sola sacar adelante a los niños? ¿Qué pasará si nos falta el dinero? Le tengo tanto miedo, dependo tanto de él que temo dejarlo. Pero yo sé que está arrepentido porque él me mandó flores hoy. Recibí flores hoy. Hoy es un día muy especial. Es el día de mi funeral. Me golpeó hasta morir. En la que mujeres como yo vivieron y aún viven, cada día sumergidas en la sumisión, en el dolor, el miedo, el maltrato y el silencio. De hecho, en este preciso momento, una mujer está siendo maltratada. Esta puede ser tu madre, tu hija, tu amiga, tu vecina, incluso tú. Porque no importa la edad, no importa la raza ni el color, no importa posición económica, porque tampoco importa la profesión. Mujer que emprendes el camino de la lucha y la búsqueda en la sociedad, esta sociedad trastornada, materialista, caótica, criticona y frívola, mereces empezar a valorarte tal cual eres. Piensa en ti, piensa en ellos. No calles, no estás sola. Ya no te excuses con frases trilladas como me pegué sin querer, solo tropecé, no fue su intención, quizá me lo merecía, él no es malo, sé que me quiere. Sé que va a cambiar. Reacciona y no te traiciones a ti misma. Platícalo, háblalo, cuéntalo, grita, denuncia. Pues el silencio también es cómplice y el machismo también mata. Que no te asuste, que no te griten, que no te intimiden, que no te traten como un objeto, que no te callen. A ti vecino, amigo, amiga, pariente, no solapes al hombre maltratador, no critiques a la mujer maltratada, pero sí ayuda. A ti golpeador de mujeres, sí, a ti te hablo.
tú el que humillas, tú el que manipulas, tú el que no respetas, tú el que engañas, tú el que golpeas, tú el que asesinas. Para ti solo existen unas esposas perfectas, estas. La violencia nunca te dará la razón y mucho menos te hará más hombre. Veo caritas sorprendidas. ¿Qué es la violencia familiar para ustedes? Vamos a empezar la charla. Es cuando hay un dominio por una parte y pueden tener a una persona controlada por la vida financiera porque la otra persona no sabe resolverse la vida. Y entonces se hace sumisa y uno domina al otro pero con un abuso, con un dolor, con un daño. Al inicio de esta charla les dije que la violencia familiar ha existido desde siempre, en donde el hombre, por ciertos roles y estereotipos que le fueron asignados a través de los años, de alguien que en ese momento tuvo esa decisión de decir, el hombre es el que tiene el poder, el que tiene que ser proveedor, el que tiene que salir a trabajar al lugar público y la mujer se tiene que quedar en casa, cuidando a los hijos. Ese era el fin de la mujer, tener bebés y quedar en casa, educándolos mientras el Señor le dijeron que era el fuerte, el que no podía, el que no tenía que manifestar sus sentimientos, el que tenía que estar fuerte y dispuesto. Esos son los roles y estereotipos que nos han dado desde siempre. También les dije que ha empezado a verse una visualización de todos los grupos en situación de vulnerabilidad y estamos hablando de mujeres. Estamos hablando de niños, de niñas. Estamos hablando de que existen también personas indígenas de la tercera, mayores de edad. Estamos hablando también de personas con una discapacidad. Estamos hablando de hombres, que también los hombres sufren violencia. Desafortunadamente o afortunadamente, todavía la sociedad no ha rectificado o no ha visualizado. Cuando empezamos a decir las niñas y los niños, muchos fueron los que expresaron por qué esta diferencia entre unos y el otro si todos somos iguales. No, ahí empieza el camino a la perspectiva de género, que hay mujeres y hay hombres, no nada más hombres. Y al ser la reforma en la Constitución, en el artículo 1, donde todas las personas tenemos el derecho a vivir una vida digna y a ser respetados, seamos quienes seamos, desde ahí empieza una transformación ya en un sistema institucional, el Estado. El Estado que ha ido trabajando y evolucionando para poder ver que sus ciudadanos estaban sufriendo. También les dije que muchas mujeres empezaron a hacer una lucha para que fueran respetadas y fueran vistas como personas que tienen derecho a tener una vida digna, una vida feliz, una vida confortable, fuera de ser un objeto para tener bebés y cuidar desde la casa. Con esta nueva evolución, que les digo que fuimos estereotipados, la mujer está hecha para que sea bonita, que sea llorona, que sea protectora, que sea cuidadora. Y el Señor debe estar siempre fuerte, dispuesto, trabajador. Él no tiene derecho a decir no. Pues no es así. El Señor, como la señora, como el niño, como la niña, tienen ese derecho a vivir una vida libre de violencia. A partir de estas modificaciones que se fueron haciendo y que el Estado empezó a ver que efectivamente dentro de su
medio, dentro de su país, estaba viendo una violencia impresionante dentro del hogar. ¿Por qué no me van a decir que sus mamás o sus abuelitas nunca les dijeron los trapos sucios se lavan en casa? La señora es la reina del hogar y el señor es el que tiene que trabajar. ¿Lo han escuchado o no? Sí, ¿verdad? Eso lo dijeron a lo mejor las abuelitas en los comerciales del Día de las Madres, que fueron instituidos después de una gran revuelta, y para que las mamás tuvieran un momentito de felicidad, les instituyeron el Día de las Madres. Un gran premio. ¿Qué va pasando? Bueno, que después de que nuestro país, México, entra a una serie de organismos, de tratados, surge la Convención de Belén do Pará, surge la Convención de Beijing, donde muchas mujeres empezaron a trabajar para que se les vieran respetados esos derechos de persona, de que fueran visualizadas y que vieran la necesidad de tener un entorno y de vivir una vida libre de violencia. Empezó el Estado mexicano a incorporarse a estos convenios. ¿Qué va pasando con estos convenios? Bueno, que en la ONU, en Europa, en diferentes países que ya estaban un poco más desarrollados, y viendo que efectivamente dentro de los hogares estaba existiendo mucha violencia, empezaron a hacer estas convenciones. México forma parte de esta convención. ¿Y qué va a ser la tarea de México? ¿Cuál va a ser la tarea del Estado mexicano para poder ver que su país también está sufriendo violencia dentro de los hogares? ¿Cuál creen ustedes que fue esa plataforma que México empieza a manejar? ¿En dónde empezamos a ver que la mujer tenga dentro del hogar un respeto, dentro del hogar tengan a sus hijos con ciertas características, que no sean violentados, y empieza a haber una transformación, empieza a ser políticas públicas? ¿Cuáles son estas políticas públicas? Exactamente. Pero además de modificar y de crear esa ley para vivir una vida libre de violencia, ¿qué más empieza a hacer nuestro Estado mexicano? Ese es uno de los grandes logros que tiene las mujeres revolucionarias. ¿Qué otra cosa? Está el Instituto de la Mujer y pues también la sección enfocada a la protección de la familia. Exactamente. Además de que México empieza a acercarse a hacer esta de la Convención de Belén do Pará, que es miembro, empieza a hacer su modificación dentro de sus legislaciones, y tocamos el Código Civil y el Código Penal. Ahí es donde empieza México a hacer una visualización mucho más profunda de esta evolución, de que a las mujeres y a la familia se les respetara en lo privado, en que detrás de la puerta donde podía el señor o la señora hacer y deshacer, ya no lo pudiera, que la autoridad, el Estado pudiera entrar a la casa donde estaba siendo violentada una familia. Con estas modificaciones, la mujer empieza a tener esta visión de decir, no, soy una persona, tengo derechos, y por lo tanto, mi derecho tengo a ser feliz, a tener una vida llena de cosas lindas para mí, para ti, para mis hijos. A partir de este momento, el artículo 323 bis de nuestro Código Civil del Distrito Federal dice que los integrantes de la familia tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto a su integridad física, psicoemocional, económica, sexual, y tienen la obligación de evitar conductas que generen violencia. Decimos violencia familiar, pero ¿dónde pega la violencia familiar? ¿En las mujeres? ¿En dónde? ¿Y quién es la familia? ¿Quién más? Los abuelos.
porque también después los hijos provocamos violencia familiar en los papás cuando ya están grandes y los hacemos a un lado. Si la obligación de proveer alimentos es recíproca, cuando nosotros fuimos niños, nuestros papás tuvieron esa obligación con nosotros de proveernos educación, salud, bienestar, alimentos. Y ahora, a viceversa, los hijos tienen ese deber de darle alimentos a los padres. Por ahí vi una cabecita que hizo no. ¿Por qué? Porque existe la diferencia entre deber y obligación. Es obligación de los padres por haberlo creado, entiendo según yo, pero no hay un deber moral, por así decirlo, más no una obligación. Exactamente, exactamente. Tenemos un deber con ambos. Si nos ponemos a ver y a visualizar y si empezamos a analizar esa violencia, sí es un deber de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Recordemos que si les he estado manejando estos estereotipos y estos roles, en el momento que nosotros como papás empecemos a manejar que nosotros somos los que proveemos esa violencia en nuestros hijos van a ser violentos. Si nosotros empezamos a asignarles que el niño tiene no obligación, esa colaboración de que si vive en una familia, tiene que colaborar en limpiar, en cuidar, igual que el papá, que aunque va a trabajar, también tiene que colaborar con la mamá en limpiar, en recoger, no ayudar, no apoyar. Es una colaboración. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un entorno. Y si nosotros queremos que esta violencia desaparezca, tenemos que iniciar, ¿a dónde? En la situación privada, para que de aquí de lo privado salga lo público en positivo. ¿Y cómo sería positivo? Pues que los niños tuvieran valores, respeto hacia los demás, porque si en lo privado existe este maltrato, los niños por naturaleza no son violentos, son conductas aprendidas. Y si dentro de su entorno, que es su familia, que es el lugar seguro, donde sus padres es lo más importante, donde sus padres es el amor y todo lo que ellos les dan, lo van a dar allá afuera. Si los niños ven violencia, agresión, tanto verbal, física, psicológica, estos niños van a ir a reflejarlo ¿a dónde? A la escuela. Y me van a decir, ¿el bullying? Sí, el bullying. El bullying no es de hoy, es ni de ayer ni de antier. Tiene el mismo tiempo de la violencia que se le ejerce a las personas, a las mujeres, a los hombres, a los abuelos, a las personas con discapacidad. Eso es lo que nosotros como papás estamos dándoles de información a nuestros hijos. Entonces, ¿estamos generando violencia familiar en nuestros hijos? Claro, porque hay una línea de parentesco, de consanguinidad. Y eso es lo que nos dice nuestro Código Civil. Dentro de nuestro Código Civil también nos dice que la violencia familiar es un acto u omisión intencional dirigido a dominar, a someter, a controlar, a agredir, tanto física como verbal y psicoemocional y también sexualmente. Es un acto u omisión. ¿Qué es? No proveer, a lo mejor en el caso de los dependientes económicos, ¿no? Así, pues si no vamos a tener sexo hoy, no vas a tener hasta mañana, sabiendo que de alguna forma depende económicamente de la parte de persona. De controlar. ¿A quién van a controlar? A los más débiles de la familia. Exactamente, a los más débiles. Y en este caso, ¿quién sería? Yo creo, y si ustedes me dicen y me sacan de esta idea, yo creo que todos. Todos. Porque el hombre que es agresivo, ¿de dónde le viene la agresividad? Si ya les expliqué de dónde proviene.
de su casa, es una conducta que va a repetir. Entonces, él también está sufriendo violencia, porque también eso le enseñaron a decir, yo soy el hombre de la casa y yo lo manejo. Y yo decido, y yo digo, y es mi última palabra. Pero también habemos mujeres que también violentamos a los hombres. A lo mejor no físicamente, bueno, sí, a veces les aventamos la olla, ¿verdad? O la cacerola, o lo que tengamos, o la chancla, mire, por ahí alguien ya lo vivió, o la chancla. Muy bien. Entonces, es de los dos lados, no es de un solo lado. La violencia familiar es para todos los miembros de la familia. Desafortunadamente o afortunadamente, muchas mujeres estuvieron en esta lucha constante de ser visualizadas y de ver que ya estaban cansadas de no tener esos privilegios que los hombres tenían de decisión, de hacerse presentes, de tomar sus propias decisiones, no a través del marido, porque él era el que tomaba la última palabra. Decía, sí tienes derecho a heredar, no tienes derecho a heredar. Tú tienes el dinero, pero yo lo manejo. ¿Sí? ¿Qué va pasando? Bueno, que si nosotros, en unas estadísticas que vi, es que también hay la misma cantidad de hombres violentados que las mujeres. Desafortunadamente, ¿qué está pasando aquí? Si la mujer cuando llegaba a Ministerio Público, y algo que me quedó muy grabado en un libro que se llama de la autora licenciada maestra en Derecho Italí Ciani, que dice, si te callas, te mueres. Es una recopilación de información sobre denuncias en el Estado de México sobre mujeres que iban a hacer denuncias sobre la violencia familiar. Dicen, ¿sí pasa? Sí, sí pasa. Sí, se atrevieron muchas mujeres a ir a poner una denuncia. Pero ustedes saben que dentro de la violencia también hay violencia institucional. ¿Y de dónde viene esa violencia institucional? ¿Quién la va a proveer? ¿Quién la va a decir? La falta de normas que regulen los procesos en cuanto a esta clase de situaciones. El Ministerio Público en este caso. Y me quedó muy grabado, además de otro caso muy fuerte, que llega la señora golpeada al Ministerio Público y le dice al Ministerio Público, ¿a qué viene? Pues a levantar una denuncia porque mi esposo me acaba de golpear. Era evidente porque llevaba golpes físicos. Y le pregunta al Ministerio Público, ¿y por qué la golpeó su esposo? Porque la sopa estaba fría. ¿Lógico? No. ¿Cuál creen que fue la respuesta del Ministerio Público? Ministerio Público, ¿cuál es su respuesta? Señora, regrese a su casa, porque en cuanto su esposo se entere que usted vino a hacer esta denuncia, la va a golpear peor. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí hubo violencia institucional? Pero por supuesto que hubo una violencia institucional, porque su obligación del Ministerio Público era hacer el levantamiento de la denuncia y darle seguimiento. Ah, pero ¿qué pasa con los hombres? ¿No creen que ya se me olvidó? ¿Qué pasa con los hombres? ¿Por qué? Porque esta parte de la sociedad. Ministerio Público, llega un hombre, hace la denuncia. Ay, me voy a oír, pero no digan lo que voy a decir, ¿eh? Shh, esto entre nosotros. La cámara que la apague. Llega al Ministerio Público el señor y le dice, vengo a levantar un acta porque mi mujer me acaba de golpear. Respuesta del Ministerio Público. Respuesta del Ministerio Público, estoy esperando. ¿Y tu vieja te pegó? Oye, ¿qué te pasa? ¿En qué lugar estás dejando a los hombres? Y entonces, a partir de este momento, ¿ustedes creen, si a la mujer nos costó tanto trabajo ir a decir que dentro
nuestro espacio seguro, nos estaban violentando nuestros derechos, a tener una vida digna, a ser respetada, a ser querida y a contribuir con el fin del matrimonio, que es la fidelidad, el ayudo mutuo, el crecer a nuestros hijos en un ambiente seguro, lleno de comprensión, de valores, de moral. ¿A dónde está quedando todo esto? ¿Está siendo justo? No, no está siendo justo. Y dentro de todos estos trabajo que le dio a la mujer llegar a que fuera incluida dentro de una legislación donde le fueran respetados esos principios, esos derechos como persona, simplemente como persona, empezamos a ver que dentro de todos estos artículos empieza a haber unas características especiales para que pueda llegar a ser violencia familiar, que tengan un parentesco consanguíneo, de afinidad, porque aunque sea el papá que adoptó a un chiquitín, ¿tiene el derecho a golpearlo? ¿A humillarlo? No tiene derecho. Tiene el derecho a respetarle. ¿Qué es la violencia física? Es una de las características que tiene que tener este delito. Violencia física. ¿Impartida por quién? Pues por la persona que tenga ese lazo de parentesco dentro de el hogar, pero algo bien importante, también fuera del hogar. Si la persona que está agrediendo a la otra, por el solo hecho de ser esposo, esposa, concubino, concubina, que tengan una vida en común o de noviazgo, aquí hay violencia familiar. Violencia psicoemocional, ¿a qué se referirá esto? El video dice, si yo lo hubiera dejado, si yo hubiera ayudado, porque las palabras duelen más que los golpes, porque los golpes de alguna manera en un tiempo determinado van a sanar, pero el dolor y la herida y el trastorno emocional, alguien dijo por ahí, es que es sumisa. No, se va creando un síndrome que se llama, y a lo mejor ustedes lo escuchan, de Estocolmo. Una dependencia, una ayuda. ¿Por qué? Porque la mamá al final, como tenemos ese estereotipo y ese rol estructurado de que debemos apoyar, debemos ayudar, entonces vamos a decir, pues es que él también sufrió violencia. Es que también él está sufriendo, es que él no me lo quería hacer, pero en su trabajo lo maltrataron y vino y se desquitó con nosotros, porque ¿a dónde lo hace? Y ahí surge otro problema que se llama moving, donde también en nuestro trabajo sufrimos violencia, y no es de hoy ni de ayer. ¿Sí? Si al señor lo maltrataron, no sé si en algún momento vieron un comercial en la televisión donde el señor maltrataba a la esposa y le decía, es que eres una tonta, no sabes guisar, no sabes hacer esto. Y la señora iba con su niño y le decía, es que eres una burra, no estudias, no te comprometes. Es una cadena. Y estos tres elementos los sacan ¿a dónde? Afuera. Violencia económica, también por ahí lo dijeron. Si no me complaces, no hay dinero, ¿sí? Violencia sexual. También, ¿no? Si no cumples con mis deseos, pues no hay dinero. Hay violencia institucional, que afortunadamente, después de un largo procedimiento y de que efectivamente seguimos siendo parte de estas convenciones, de estos tratados internacionales, empieza a haber una sensibilidad, un acercamiento a todos esos impartidores de justicia, esos servidores públicos que están dentro de una institución para proteger, resguardar los derechos de la familia, que están haciendo ya otra visión. La perspectiva de género no es ser feminista. Proviene del feminismo, sí. ¿Por qué? Porque fueron las mujeres que empezaron a trabajar, empezaron a luchar por estos derechos de
todos los grupos en situación de vulnerabilidad. Al empezar con esta perspectiva de género, empezamos a visualizar de otra manera y empezamos a tener esa conciencia de que hombres y mujeres tienen los mismos derechos, niños y niñas tienen los mismos derechos a tener una vida digna, donde sean cuidados y protegidos, alimentados, impartiéndoles moral y buenos principios, valores. Por eso están los derechos de los niños, porque también estaban siendo violentados, porque dentro de la violencia en el entorno del hogar está habiendo violencia. Y a lo mejor no nada más para con la mamá, con los niños, con los papás. Volvemos a lo mismo, a los ancianos, que no les demos protección, que no los cuidemos, que no les proveemos. Eso también es violencia. Dentro de nuestro Código Penal también hay estas características: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia emocional, económica, patrimonial, y también está sancionada. ¿Con cuánto tiempo? De 6 a 6 años de prisión. ¿Sí? Mientras nosotros acreditemos que efectivamente, obviamente, a tener una denuncia, vamos a tener que llevar un seguimiento, donde efectivamente compruebemos que se está llevando una vida violenta, nos están golpeando, nos están tratando mal, hombres y mujeres. Yo de verdad los invito a que los niños, si están sufriendo violencia, algún vecino, algún amigo, no se burlen de ellos. Al contrario, ustedes que ya están viendo este mundo jurídico, apóyenlos, de verdad. En vez de burlarse de ellos, pues decirles, sabes que tú puedes hacer una denuncia, acompañarlos. Y en el momento que ustedes lleguen a estos lugares donde son las impartidores de justicia, Ministerio Público, y el Ministerio Público les diga, no, pues sabes que sí tienes el deber de tomarme esta denuncia que estoy sufriendo violencia, llámese mujer, llámese hombre, porque sí nos resguardan convenciones internacionales, tratados internacionales, nos guardan, y en el momento en que nosotros, los niños, los hombres, manifestemos que también estamos sufriendo violencia familiar, las leyes van a ser más equitativas para todos. Esta perspectiva de género, eso es lo que busca, el respeto, la igualdad, la equidad entre hombres y mujeres, no nada más para las mujeres, porque por ahí dicen que las leyes se volvieron mucho más protectoras hacia la mujer, y que los hombres los estamos dejando en una balanza ya no en desigual. Y si al principio estaban los hombres aquí y las mujeres acá, pues ahora están las mujeres aquí y los hombres están acá, cuando también los hombres están sufriendo violencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues hacer un trabajo de igualdad, de respeto. ¿Y de dónde van a empezar a venir toda esta igualdad? De nuestra educación como padres, como tíos, como abuelos. Decir, sí, eres hombre, pero también puedes colaborar en la casa. No te va a pasar nada. Te caíste, te dolió, puedes llorar. Y no decir, los hombres no lloran. No, los hombres también les duele. Los hombres también se cansan. Los hombres también están tan abrumados de tantas cosas que también tienen derecho a manifestar sus sentimientos. No nada más las mujeres somos lloronas, también los niños pueden llorar. Y ayúdenos a llorar, es divertido, y además suaviza el alma y se suavizan los sentimientos y se suavizan muchas cosas. Dentro de toda esta gama de protecciones que ha empezado a tratar con los tratados internacionales, con la Convención de Belén do Pará, con Beijing, y con todo esto nos dan dentro de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, nos dan dos cosas bien importantes, que son las órdenes de protección. ¿Qué es una orden de protección? Pues si que yo, mujer, voy masacrada a Ministerio Público, levanto el acta y llevo a mis hijos, en ese momento la autoridad tiene el deber de decirme, en este momento yo te saco de tu casa y te llevo a un albergue. O bien, te quedas en tu casa y hacemos una orden de restricción. El Señor no se puede acercar. ¿Sí? Dentro de todo este marco, tenemos esas dos soluciones inmediatas antes de llegar
a lo que le pasó en el video. ¿Sí? De no pedir ayuda, de estar aislada, de pensar que ella tenía la culpa, de pensar que se lo merecía. Tenemos ya esta posibilidad de abrir la puerta y de decir, estoy cansada, o llegar a algo muy grave que en este video no lo mostraron. Que en un momento de lucidez o de cansancio de la otra parte, la mujer también pueda matar a su agresor. Y al final de cuentas, si se muere la mujer, pues se va al panteón, ¿verdad? ¿Y qué pasa con sus niños? ¿Qué pasa con su familia? Se queda desprotegida, ¿cierto? Y si la señora en ese momento mata a su agresor, ¿qué va a pasar con su familia? Se va a quedar en desamparo. Y lo que es peor, porque también la sociedad somos muy crueles, decir, pues tu mamá mató a tu papá, es una asesina. Sí, pero no vieron todo el contexto de atrás de una historia donde las mujeres teníamos la obligación, y también muchos de ustedes se van a acordar, o si no, pregúntenles a sus mamás, a sus papás. Es la cruz que me tocó. No es una cruz, no es un castigo. El tomar una decisión de formar una familia, llámese matrimonio, llámese concubinato, llámese sociedad de convivencia, ¿es para qué? ¿Para sufrir? ¿Para salir de problemas? No, al contrario, se van haciendo mucho más graves estos problemas. Y yo tenía mucho que platicarles porque es un tema que no termina. Yo nada más les quiero pedir que razonen y que si en algún momento llega a ver que dentro de su familia, dentro de sus amigos, dentro de alguien cercano, esté sufriendo violencia, llámese mujer, llámese hombre, llámese niño, llámese niña, llámese, tenga el estatus que tenga, no lo critiquen, apóyenlo. Y si pueden resolverlo, resuélvanlo. Y que ustedes que en algún momento lleguen a ser legisladores o que lleguen a estar detrás siendo asesor de alguien que imparta justicia, veamos que la violencia familiar es un problema grave, no de hoy, no de ayer, pero que sí podemos ir previniendo, educando a nuestros niños, procurando que nuestros niños vivan en un ambiente libre de violencia. Buenos días. Si me permiten, le queremos entregar un reconocimiento a la licenciada. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la licenciada Grisel Manzano Munguía por su destacada participación como ponente en la conferencia Violencia Familiar, disertada el 20 de febrero de 2016 en el Auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Esta no es la que me dejó hablando solo. ¿No? Muchísimas gracias por su asistencia. Buen día.